Saludos amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Vamos a continuar con estos vídeos acerca de la razonabilidad de nuestra fe, respondiendo preguntas, y de eso va pues la pregunta que vamos a abordar hoy. ¿Se puede conocer a Dios con la razón? Porque hay quien cree que conocer a Dios es solamente una cuestión de fe, y esto es un error. Tan malo es pensar que todo depende absolutamente de la razón y de mi razón, como pensar que todo depende absolutamente de un fideísmo, de la fe, pero sin razonar absolutamente nada. Y es que la fe y la razón son las dos alas que tenemos para volar a lo largo de la vida. Y que yo sepa, los aviones no vuelan solo con un ala, o no vuelan ahora con un ala y luego con la otra, sino que van unidas. Dice Chesterton, un autor inglés del siglo XX que me gusta mucho, os animo a buscarle, a leer alguna cosa, que los católicos, cuando entramos en la iglesia, nos quitamos el sombrero. Ya no hay sombreros o la gorra, o la iglesia, por respeto, se entra descubierto. Pero no nos quitamos la cabeza. La cabeza está para pensar, la cabeza está para usarla bien. Y es necesario para el católico, usar la razón. Y es que a Dios se le puede conocer por medio de la ciencia, de unas ciencias que están bastante en desuso, que son muy desconocidas probablemente hoy, la filosofía, y dentro de la filosofía la metafísica, lo que va más allá de lo físico, la teodicea. Estas ciencias no son ciencias experimentales, no utilizan el método que usan las ciencias positivas, ¿no? De ir probando algo con hipótesis y ir demostrando si es verdad. Cometemos el error, y esto se nos ha colado, de pensar que la ciencia solo puede estudiar aquellos objetos que se pueden pesar, que se pueden medir o que se puedan contar. En realidad, esto solo es una parte de la ciencia, esto sería la ciencia positiva. Por ejemplo, la matemática, por ejemplo, la física, por ejemplo, la química. Son ciencias que se dedican al estudio de unos objetos cuyas leyes se pueden demostrar y comprobar, y siempre es así. A estas ciencias, que he llamado positivas, también hay quien las llama las ciencias útiles. En la época de la Ilustración eran llamadas así, pareciendo que el resto de las ciencias pues son inútiles, las ciencias con las que pensamos, con las que nos hacemos las grandes preguntas, como si esas no valieran. Pero la verdad es que el ser humano, todos, tenemos capacidad de hacernos preguntas últimas, las grandes preguntas por el sentido de la vida. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Cuál es el sentido de estar aquí? Y existen otras ciencias, que son las que os decían antes, que emanan de la filosofía, para responder con nuestra razón, con nuestro pensamiento, a estas preguntas últimas que nos hacemos y que nos dicen que no somos un animal más, porque los animales no se hacen estas preguntas. No es que esas ciencias positivas estén mal, es que no lo resuelven todo, y se cae en el error de pensar que si una ciencia positiva no puede ocuparse de algo, pues quiere decir que ese algo no existe, en lugar de decir que esa ciencia es limitada. Te pongo un ejemplo. Gracias a la física podemos establecer una serie de leyes que nos hablan del universo, de cómo funciona la materia, pero ¿qué sucede antes, no? ¿Cómo se da el paso de la no materia a la materia, de la nada al ser? Y la física diría, no podemos hablar de eso, y habría quien diría, pues quiere decir que como no se puede hablar de eso, hablar de creación, de un paso de la nada al algo, es inútil. Podríamos concluir que no existe Dios con este razonamiento. Sin embargo, que la ciencia de la física, por ejemplo, no pueda ocuparse de eso, no quiere decir que Dios no exista, sino simplemente que no es su campo, porque esa ciencia es para el estudio de un objeto determinado, y lo que va más allá necesita ser estudiado por otra ciencia, en este caso la metafísica, lo que va más allá, meta, de la física. Te pongo dos ejemplos de dos vías con las cuales, a través de nuestra razón, podemos hacernos estas preguntas últimas y podemos conocer a Dios. El primero es la vía del orden, y es que si observas a tu alrededor, verás que hay un gran orden en las cosas. Ya no te digo solo en esas leyes que muy bien las ciencias positivas se encargan de estudiar y de decir, ¿no? Hay un orden, hay una belleza que nos está hablando de algo más, ¿no? Mira tu cuarto, por ejemplo, ¿cómo está? ¿Ordenado o desordenado, no? Desordenarse es lo fácil, se desordena solo, Y sin embargo, ordenarlo es difícil, requiere a alguien que ponga ahí ese orden. Y tanto orden en el mundo y tanto orden en el universo, cuando la tendencia y lo fácil es el caos, es el desorden. ¿Quién lo ha puesto? ¿De dónde viene? La belleza, el orden de las cosas,
el bien, la verdad que emana de las cosas, nos está hablando de alguien superior que ha puesto eso ahí y que hace que todo haya funcionado y funcione. Una segunda vía es la vía de la contingencia, bonita palabra, contingencia. ¿Qué quiere decir que algo es contingente? Que debe el ser, debe lo que es, gracias a algo anterior. Todo es contingente, ¿no? Por ejemplo, tú ves una hoja de papel y podríamos pensar en el árbol que hay detrás. O tú ves, por ejemplo, una moneda y puedes pensar en el cobre con que se ha hecho esa moneda. Pero ese árbol o ese cobre nos llevaría también a algo anterior. O tú mismo, piensa en ti y podríamos ir hacia atrás, hacia tus padres o hacia tus abuelos. Atrás, atrás, atrás. Todo es contingente en el mundo. ¿Pero hasta dónde? Pues esto nos lleva a la necesidad de que exista un primer ser que sea necesario. Es decir, que el ser, lo que es, no le venga de nada absolutamente, sino que se lo haya dado a sí mismo. Esto sería un atributo todopoderoso aplicado a Dios. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en lo que la ciencia positiva hoy nos explica, nos dice que es la teoría del origen más posible del universo, ¿no? Una primera causa que es ese Big Bang. Átomos pequeñísimos, pequeñísimos, que se van juntando, que tienen una densidad enorme y de lo cual viene todo. Ahí hay materia. Esos primeros átomos son también materia. ¿Cuál es el paso antes de esos átomos? Ese paso de la no materia a la materia, aunque sea materia ínfima, ya nos está hablando de un campo donde es necesario el estudio filosófico. Son algunos ejemplos, y hay más. Te animo a que busques por ahí las 5 vías de Santo Tomás o el argumento ontológico de San Anselmo, y te animo a que uses bien esa ala de la razón unida a la ala de la fe, que después lo que hace es llevar más lejos todo esto que pensamos, para revelarnos no solo que Dios existe, sino quién es ese Dios, cómo es su corazón, lo que vale tu vida a sus ojos. Pero bueno, seguiremos hablando de esto y otras cosas. Así que muchas gracias y hasta el próximo vídeo.